¿Quién es Jesucristo? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. ¿Quién es Jesucristo? A diferencia de la pregunta ¿existe Dios?, muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió. Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La mayoría de las religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta, o un buen maestro, o un hombre devoto. El asunto es el siguiente. La Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, un buen maestro, o un hombre devoto. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, escribe lo siguiente. Aquí estoy tratando de prevenir a quien quiera de cometer la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él, es decir, de Jesucristo, lo siguiente. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era lunático, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer la elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario, fue un loco o algo peor. Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo o matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Fin de la cita. Veamos ahora. ¿Quién demanda ser Jesús? ¿Quién dice la Biblia que era Él? Primero, miremos las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, verso 30. Él dice, yo y el Padre uno somos. A primera vista, no parecería afirmar ser Dios. Sin embargo, mire la reacción de los judíos en su declaración. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10, verso 33. En los siguientes versículos, Jesús nunca corrige a los judíos diciéndoles, yo no me hago Dios. Eso indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios al declarar, yo y el Padre uno somos. Juan 10, verso 30. Juan 8, 58 es otro ejemplo. Jesús proclamó, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Juan 8, 59. Jesús, anunciando su identidad como yo soy, es una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento para Dios en Éxodo capítulo 3, verso 14. Nuevamente, ¿por qué los judíos querían apedrear a Jesús si él no había dicho algo que ellos creían era blasfemo? Concretamente, una afirmación de ser Dios. Juan 1, verso 1 dice que el verbo era Dios. Juan 1, 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Tomás, el discípulo de Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, verso 28. Jesús no lo corrigió. El apóstol Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2, verso 13. El apóstol Pedro dice lo mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, segundo de Pedro 1, verso 1.
También Dios el Padre es testigo de la completa identidad de Jesús, pero acerca del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Las profecías de Cristo del Antiguo Testamento anuncian su deidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera que, como C.S. Lewis sostuvo, creer en Jesús como un buen maestro no es una opción. Clara e innegablemente Jesús afirmaba ser Dios. Si Él no es Dios, entonces es un mentiroso, y por tanto no es un profeta, un buen maestro o un hombre devoto. Al intentar explicar las palabras de Jesús, los eruditos modernos declaran que el verdadero Jesús histórico no dijo muchas de las cosas que la Biblia le atribuye. ¿Quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios referente a lo que dijo o no dijo Jesús? ¿Cómo puede un erudito que dista de Jesús 2000 años tener una mejor percepción de lo que Jesús dijo o no, que la que tuvieron aquellos que vivieron, sirvieron y fueron enseñados por Jesús mismo? Juan 14, 26. ¿Por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? ¿Por qué es importante que Jesús sea Dios o no? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad de los pecados de todo el mundo. 1 de Juan 2, verso 2. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Romanos 5, verso 8 y 2 Corintios 5, verso 21. Jesús tenía que ser Dios, a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que proclamó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6.